capítulo 6. En Marcos capítulo 6. Los niños pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Todos los niños menores de 10 años pueden pasar a su actividad de atrás. Marcos 6:30, ¿lo tenemos, hermanos? Cuando usted lo tenga, me dice un amén, por favor. Y vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a... la alimentación a los 5,000, ¿verdad? Es algo que está escrito en los 4 evangelios. Así que yo voy a dar, hermanos, algunos detalles que Mateo añade, otros que Lucas añade, pero rápidamente, hermanos, poco tiempo vamos a estar en Marcos, porque rápidamente vamos a ir al evangelio de Juan, porque Juan da muchos más detalles, hermanos, de este milagro que ninguno de los otros 3 evangelistas dan. Así que vamos a comenzar leyendo Marcos 6:30 hasta el 44, porque ese, hermanos, es nuestro texto bíblico, porque estamos estudiando el evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero luego vamos a ir al evangelio de Juan, porque Juan es, hermanos, quien más detalladamente nos explica este milagro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho. Sí, ahí estaba bien, ¿verdad? Y lo que habían enseñado, versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos y los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá de pie, imagínense, a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo el Señor les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas, ¿verdad, hermano? 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora Mateo dice que esto era sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Puede tomar asiento, hermanos. Así que usted se puede imaginar la gran cantidad de personas que eran. 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños, dice el evangelio de Mateo. Así que sin lugar a dudas, hermanos, esta era una gran multitud de personas. Ahora, hermanos, nosotros vemos esta gente que andaba siguiendo a Jesús, y después de aquí Jesús se va a otro lugar. Vamos a ver en el evangelio de Juan, y ellos lo siguen, hermanos, persiguiendo. Ellos siguen persiguiendo a nuestro Señor, ¿verdad? Y uno pensaría, eso es bueno, ¿verdad? Qué bendición de que la gente ande buscando a Jesús, siguiendo a Jesús, ¿verdad? En nuestros días, hermanos, podríamos decir de que la gente se congrega, ¿verdad? Porque el Señor promete su presencia cuando el pueblo está reunido. La gente, hermanos, lee la Biblia, ora también, porque, hermanos, porque queremos estar en comunión con Dios, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando aquí, hermanos, era otra cosa. El interés de estas personas por Jesús no era un interés sincero, sino que vamos a ver que era un interés, hermanos, puro interés personal, ¿verdad? No era que tenían un interés verdadero en su persona. Ahora el versículo 34, hermanos, para que veamos que cuando Jesús mira a esta gran multitud, dice, Él tuvo compasión de ellos. Y ahí da la razón que Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí tiene compasión de ellos, hermanos, porque
Él los ve como personas que estaban perdidas, ¿verdad? Ahora la Biblia, hermanos, en otros pasajes nos dice que cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos bajo el poder de Satanás, cegados por Satanás, esclavos del pecado y de Satanás. Y la Escritura, hermanos, nos dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, íbamos camino a la condenación eterna. Entonces Jesús, hermanos, sabía todas estas cosas cuando estaba mirando a esta gente y Él tuvo compasión de ellos. Jesús sabía, hermanos, de que la gran mayoría de ellos, y quizás todos, ¿verdad?, no lo estaban buscando por un interés verdadero, porque el Evangelio de Juan dice de que usted ve que habían 5,000 hombres, más mujeres y niños, que después de este milagro Jesús les comienza a predicar que Él es el pan de vida, y el Evangelio de Juan dice de que toda esta gran multitud se aleja de Jesús después. Toda esta gran multitud, hermanos, da la espalda a Jesús cuando Él termina de predicar. Entonces vemos que no lo estaban buscando sinceramente, pero aún así Él tuvo compasión de ellos, y la compasión dice que lo llevó a comenzar a enseñarles muchas cosas. Así que, hermanos, el Señor en su compasión, ¿verdad?, por esta gente comenzó a enseñarles muchas cosas. Y dice, hermanos, el Evangelio de Lucas de que el tema de Jesús era el reino de Dios. Entonces Jesús comienza a enseñarles a ellos sobre el reino de Dios. Y el Evangelio de Mateo añade de que Jesús, al ver a esta gente, ¿verdad?, Él tiene tanta misericordia de ellos, de que Él comienza a sanar también todas las enfermedades. Entonces Jesús comienza a sanarlos, Jesús comienza a enseñarles, y después de todo dice que Jesús comienza a ver de que ya era tarde, dice. Entonces los discípulos vienen y le dicen a Jesús, ¿verdad?, despídelos, que vayan a las aldeas a ver dónde pueden comprar, dónde pueden hospedarse para dormir. Pero Jesús les dice, y denle de comer ustedes, ¿verdad? Démosle de comer nosotros acá. Si usted ve el versículo 37, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ahora, 200 denarios, hermanos, eran el salario de 8 meses de trabajo de los jornaleros de aquellos días. Era una cantidad grandísima de dinero. Y ni aún así, hermanos, era suficiente para darle de comer a todas esas personas. Entonces vemos que Jesús luego hace el milagro, ¿verdad?, para alimentarlos a ellos. Entonces vemos que Jesús, hermanos, tenía un cuidado de las vidas físicas de ellos, ¿verdad?, sanándolos y dándoles de comer. Él tenía también un cuidado espiritual de sus almas, enseñándoles la palabra del Señor. Y vemos que el deseo del Señor, ¿verdad?, era que esta gente se salvara. Porque aún en Lucas 19, cuando Jesús, por cierto, el Evangelio de Juan dice que se estaba acercando la Pascua cuando Jesús hizo este milagro. Pero más adelante vemos que pasa otro año más del ministerio de Jesús, y Jesús va a celebrar la Pascua, algo que ya el próximo mes va a ocurrir en Israel, ¿verdad?, que se va a celebrar la Pascua, hermanos. Jesús entra a la ciudad porque Él tenía que morir, hermanos, como el Cordero de la Pascua. Entonces Jesús entra a la ciudad un día domingo, hermanos. Ese día viernes que venía Él iba a morir, y el domingo Él iba a resucitar el próximo domingo. Y cuando Él entra, dice la Escritura, usted posiblemente recuerda, Domingo de Palmas se le llama, ¿verdad? Porque, hermanos, ellos están poniendo palmas delante de Jesús, sus mantos, están alabándolo, dicen Hosana al que viene en las alturas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, hermanos, están alabando a Jesús, pero Jesús, dice la Biblia, que sube a una montaña y mira la ciudad de Jerusalén. Y cuando Él mira la ciudad, dice la Biblia, que Él comienza a llorar sobre la ciudad, porque Jesús les dice, oh, si tan solo hubierais conocido el tiempo de vuestra visitación, dice Jesús. O sea, ellos no entendieron, hermanos, que es a lo que Jesús iba. Ellos no entendieron, y por eso usted sabe, ¿verdad?, de que Israel rechazó su Mesías, hermanos. Y después, hermanos, esos 2000 años de historia hasta donde nos encontramos a nosotros, para Israel han sido muy difíciles, ¿verdad? Por causa, hermanos, de que ellos siguen endurecidos contra Dios, ¿verdad? Y Dios no puede ser más claro en esto, ¿verdad? Dios no permite que construyan el templo, no pueden ofrecer sacrificios, hermanos, siempre están en guerras. Dios, hermanos, siempre ha tratado con la nación en estos 2000 años, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, siguen, no todos, ¿verdad? Siempre hay un remanente fiel, como Dios le dijo a Elías, ¿verdad? Tengo 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, le dijo. Siempre, hermanos, hay un grupo judío verdadero que cree en Jesús, ¿verdad? Pero, hermanos, la nación en su mayoría
está endurecida, ¿verdad? Y nosotros vemos posiblemente en la sociedad, hermanos, en las noticias, en todas las cosas que están a nuestro alrededor, siempre un odio hacia Israel, ¿verdad? Un odio hacia Israel y un odio hacia la iglesia cristiana, hermanos. Por lo mismo que Satanás, ¿verdad?, levanta, hermanos, contra Israel y contra la iglesia, ¿verdad?, de judíos y gentiles, que es el pueblo de Dios. Ahora hemos dicho que ser israelita no salva a una persona, ¿verdad? Ellos necesitan creer en el evangelio, como todas las personas de todas las naciones necesitan creer en el evangelio, pero sí vemos siempre un odio, ¿verdad?, extra de Satanás hacia ellos. Ahora, si puede poner nuestra hermana Ezequiel 34, quisiera ver, hermanos, de que miráramos que esto que está ocurriendo aquí era el cumplimiento de una profecía que Dios había dado en Ezequiel. Ahora, Dios en la Biblia, Él siempre se compara como un pastor, ¿verdad? Usted sabe el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice David. Y en Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Aquí, hermanos, Jesús tiene compasión como un pastor, ¿verdad?, que mira un rebaño que está perdido. Entonces, Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Jehová es el buen pastor. Y aquí, hermanos, en Ezequiel 34, Dios está en contra de los líderes, ¿verdad?, de la nación de Israel, porque en vez de apacentar al pueblo de Dios, ellos se estaban apacentando a sí mismos, dice la Escritura. Eran hombres malvados, ¿verdad? Ellos solo tenían un interés perverso, ¿verdad?, por las personas, no un interés por su bienestar espiritual. Entonces, por eso dice en Ezequiel 34, así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Y eso, hermanos, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Donde Dios mismo, hermano, vino a la tierra y vino a buscar a las ovejas. Como Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que como un pastor que vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, sigue diciendo, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas. Y se puede poner el versículo, un día nublado y sombrío, y se puede poner el versículo 15 al 16, hermana. Aquí dice, yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Pero destruiré a la engordada, y a la fuerte, y las apacentaré con justicia. O sea, el Señor venía, ¿verdad?, a juzgar a todos aquellos hermanos que hacían el mal, ¿verdad?, los que se aprovechaban de su prójimo, a los que egoístas y malvados. Pero el Señor venía, hermanos, a buscar a sus verdaderas ovejas, ¿verdad? El Señor venía a buscar a todos los que estaban heridos, a los que estaban descarriados, a los que estaban sufriendo, a aquellas personas, ¿verdad?, hermanos, que Él, como vamos a ver, el Padre le había dado. Vamos a ver esto en Juan capítulo 6. Era por ellos que el Señor venía. Pero el Señor también, el Señor Jesús, cuando Él viene a la tierra, ¿verdad?, Él es, dice la Biblia, el apóstol Pedro, dice que para los que se salvan, el Señor Jesús es piedra preciosa, ¿verdad? En Él es salvación, hermanos. Pero para el que no se salva, dice que Jesús es piedra de tropiezo, dice. Y piedra que viene a aplastarlos. O sea, Jesús, hermanos, cuando alguien escucha el evangelio, solo dos cosas van a pasar. Los que se resisten solo acarrearán peor condenación, ¿verdad? Hombre que tenga una esposa cristiana, una mujer que no quiere creer que tiene un esposo cristiano, hijos que tienen padres cristianos que no quieren creer y mueren, ellos van a tener un peor castigo, ¿verdad?, que personas que no tuvieron tanto contacto con el evangelio. Jesús, hermanos, dice en Mateo 11 de que el castigo va a ser peor para la ciudad de Capernaum, que Jesús eventualmente vamos a ver que Él va a ir ahí en Juan capítulo 6. Va a ser peor para Capernaum que para la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque ellos tuvieron más revelación, más luz, más oportunidad de salvación que la otra ciudad, ¿verdad? Entonces Jesús venía, hermanos, por una parte a castigar al malvado, pero por otra parte a salvar a aquellas ovejas, hermanos, que habían de ser salvas. Ahora, si usted ve, hermanos, esta gente ya no quiere seguir después a Jesús, pero aún así, hermanos, Jesús los amó. Ahora, si va conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Hay dos libros a la par de Marcos. Juan capítulo 6, al versículo 5. Vamos a leer algunos versículos aquí, hermanos, porque nos da mucho más detalle en Juan de lo que nos da Marcos. Ahora, Jesús alza los ojos, dice el versículo 5,
y ve la multitud que había venido. Y mantenga su Biblia abierta, por favor, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Pero dice que Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Entonces Jesús, para probar a Felipe, para ver si Felipe de verdad confiaba en él, le dice, ¿de dónde vamos a sacar? Y Felipe, ¿verdad, hermanos? No sabe. Y responde, él responde, ¿verdad, hermanos? Él es el quien dice, los 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase aunque sea un poco. Recuerda, este era el salario de 8 meses de trabajo, ¿verdad? La multitud era grandísima, hermanos. Pero dice el versículo 8 que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, he aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y esto me gusta, hermanos, porque el muchacho podría haber dicho, ¿verdad? Bueno, hay que ver los demás que hacen para aguantar hambre porque no trajeron comida, no se prepararon, ¿verdad? Yo aquí tengo mi pan y mis peces, ¿verdad? O si él andaba con algunos familiares, comámonos nosotros estos. Hay que ver a nosotros qué hacen. Pero no, él lo lleva. Porque se acuerda que Marcos dice que estaban buscando si alguien tenía comida. Y él sale al frente, ¿verdad? Él sale al frente y dice, aquí yo tengo esto, yo tengo estos panes, yo tengo estos peces. Y lo pone, hermanos, lo que él tenía en las manos de Jesús. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted, hermanos, si hubiera estado ahí, verdad? Quizás usted tenía una pizza, hermanos, unos tacos, ¿verdad? Unas pupusas, tamales, lo que usted hubiera tenido ahí y lo hubiera ido a dar usted. Porque él tuvo fe, ¿verdad, hermanos? Él tuvo fe de que Jesús podía hacer algo. Jesús, hermanos, cuando él se lo dio a Jesús, él creía que Jesús podía hacer mucho y alimentar a esa gran multitud con lo poco que le estaba dando. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, él trae esto y dice el versículo 10, ¿lo tenemos? Tenemos el 10 al 14. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, ¿verdad? Había mucha gente en aquel lugar, eran 5,000 varones. Es lo mismo de que dice allá, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 13, hermanos. Ocurre el milagro de la misma manera. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces sobró 12, ¿verdad? Simbólico, hermanos, de las 12 tribus de Israel. Y aquellos hombres, dice, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora esto es muy importante porque cuando termina el libro de la ley en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando está muriendo Moisés les dice al pueblo de Israel que Dios iba a levantar un profeta como a él deben oírle, dijo. Entonces Israel desde entonces estaba a la expectativa, hermanos, que iba Dios a mandar a un profeta. Ahora la Biblia dice, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesús. El libro de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. Entonces Israel estaba esperando a este Mesías. Más adelante, hermanos, Dios le da a conocer al pueblo de Israel en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, si recuerdo bien, de que Dios hace un pacto con David, de que Él va a mandar de la descendencia de David a alguien que reinará por siempre. Y ellos estaban esperando a este Mesías, ¿verdad? Pero el problema era, hermanos, de que los fariseos, los líderes religiosos de Israel en esos días, los maestros de la ley, estaban enseñando que este Mesías iba a ser un rey político. Ellos estaban enseñando que Él los iba a venir a libertar de sus opresores, que en estos días era Roma y el César, ¿verdad? Recuerde que Israel estaba bajo el dominio de otra nación, ¿verdad? Habían soldados romanos, ellos no tenían libertad, ellos estaban siendo oprimidos, un impuesto había sido puesto sobre sus vidas. Entonces ellos esperaban con ansias el Mesías, que sí es Jesús. En eso ellos estaban correctos, ¿verdad? ¿Será aquel profeta? Y ciertamente Jesús era. El problema era de que Jesús no venía a hacer lo que ellos estaban esperando. Mira el versículo 15, ¿verdad? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, a orar, como siempre iba Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, ese no era el propósito de Jesús. Y yo quiero que ponga nuestra hermana Juan 18:36, porque Juan 18:36 nos dice exactamente qué estaba pasando en la mente de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús está a punto de morir y los judíos lo están acusando que él decía ser rey de los judíos.
Y Pilato está hablando con Jesús, ¿verdad? Jesús le respondió a Pilato y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos. Pero ahora, y esto es muy importante, ahora mi reino no es de aquí. Entonces Jesús, hermanos, no venía no venía a hacer lo que la gente de Israel estaba esperando de él. Porque ellos, ¿verdad? Y vemos bien claro en los evangelios, ellos no querían dejar sus pecados. Ellos no querían que Jesús los libertara del pecado, porque en Juan capítulo 8 hay toda una discusión con Jesús, ¿verdad? Muy fuerte, hermanos, donde Jesús les dice de que ellos eran hijos del diablo, ¿verdad? Entonces ellos no querían dejar sus pecados, ellos no querían dejar a Satanás, ellos no querían dejar de hacer el mal. Ellos solo querían, ¿verdad?, bienes económicos, ser libre de la opresión de Roma, solo cosas de este mundo, ¿verdad? Los judíos lastimosamente, hermanos, fracasaron en leer profecías. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía mesiánica, se le conoce, ¿verdad? Y esa profecía, hermanos, en Génesis 3:15 dice de que de la descendencia de la mujer iba a nacer uno, ¿verdad? De que iba a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente, pero la serpiente al mismo tiempo le iba a herir su calcañal, ¿verdad? Y si nosotros entendemos claramente que eso estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús en la cruz iba a ser herido por nuestros pecados, iba a morir, ¿verdad? Simbólico a cómo iba a ser herido por una herida mortal, ¿verdad? Por la serpiente venenosa. Pero en su muerte él iba a aplastar la cabeza de la serpiente, como dice Hebreos 2:14, destruyendo el poder del diablo y destruyendo el poder que la muerte y el pecado tenía sobre los que hemos venido a ser salvos. Entonces, pero ellos no entendieron ninguna de estas cosas, lastimosamente. Ellos no entendieron, hermanos, el Salmo 22 y Isaías 53, donde hablaba de un Mesías que iba a venir a morir por su pueblo, que iba a venir a ser molido por nuestros pecados, que iba a interceder por los transgresores. Ellos no entendieron nada de lo que el Antiguo Testamento hablaba de cómo iba a ser el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban leyendo el Antiguo Testamento con un corazón endurecido, con un corazón no arrepentido, porque hubieron gente en el Antiguo Testamento que sí entendió. Cuando Jesús nació, hubieron personas que estaban esperando a Jesús, ¿verdad? Hubo gente que sí entendió cuando Jesús caminó sobre la tierra. Es más, a sus discípulos Jesús hasta les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Pero esta gente de Israel, hermanos, lastimosamente no entendió a qué es lo que venía Jesús, a qué es lo que vino Jesús. Así que, hermanos, la Biblia enseña, por ejemplo, hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús venía a libertarnos. Esto es algo muy importante también. Jesús no venía solo por Israel, Jesús venía por todo el mundo, algo que ellos no entendieron tampoco, ¿verdad? Porque ellos creían que solo venía por ellos. Aún, hermanos, después que Jesús resucita de entre los muertos, Jesús les dice que fueran e hicieran discípulos en todas las naciones. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Solo se quedan en Jerusalén. Es hasta que se muere Esteban, hermanos, que por ser perseguidos ellos salen. Y cuando salen en el libro de los Hechos, vemos que ellos, hermanos, algunos no querían hablarle a nadie la palabra de Dios, solo iban a buscar judíos que vivían en otros países, en Antioquía, en Atenas. Pero hubieron otros de que no tenían ese problema y le hablaron a todas las personas la palabra de Dios, y esos fueron los que se fueron salvando. Vemos que Pedro, hermanos, no quería ir a la casa del gentil Cornelio porque no era judío. Entonces ellos tenían prejuicios, ¿verdad? Ellos tenían ideas, hermanos, de lo que el Mesías era, muy equivocadas. Jesús venía no por Israel solamente, sino por personas de todas las naciones. Jesús no venía a libertarlos, ¿verdad?, del poder de Roma. Él venía a libertarlos del pecado y del poder de Satanás. Jesús venía, esto es muy importante también, Jesús venía a pagar nuestra deuda ante el Padre. Porque Él no solo venía a morir por nosotros, ¿verdad?, en el sentido de liberarnos del poder del pecado y de la muerte. No, Jesús venía a hacer algo mucho más importante. Él venía a pagar nuestra deuda ante el Padre. Y por eso es que la Biblia enseña en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 de que la ira de Dios venía por nuestros pecados.
Y que la ira de Dios y el juicio de Dios estaba sobre nuestras vidas. Y que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Como que y el Padre vio a Jesús como que si fuéramos todos nosotros, hermanos. Y Jesús cargó ahí todos nuestros pecados para de esa manera, hermanos, haber un intercambio, ¿verdad? La vida perfecta y santa de Jesús es atribuida al pecador que se arrepiente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos arrepentimiento y perdón de pecados y la sangre de Cristo nos limpia. Y si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre, para ser perdonados, porque Jesús, ¿verdad, hermanos? Sufrió por nosotros. Pero los judíos no querían eso. Y no solo los judíos, hay mucha gente que ese Jesús no le gusta, ¿verdad? Hay gente que quiere, cuando hablan de Dios, hablan de Él, como cuando uno era pequeño. Yo me recuerdo cuando era pequeño vi una película que se llamaba Aladino, ¿verdad? Quizás algunos la vieron. Y él tenía la lámpara y salía el genio y le pedía lo que él quería. Hay gente así, ¿verdad? Yo he tenido gente, hermano, cuando era líder de jóvenes, un joven, me recuerdo claramente, que bueno, dejó de ir a la iglesia, hermanos, me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué ya no te estás congregando? Y él no. Porque yo le pedí a Dios que quería fulana de tal y no me hizo caso y por eso me voy. Y aunque parezca tan chistoso, ¿verdad, hermanos? Hay gente así. Hay gente que solo está buscando a Dios, ¿verdad? Porque tiene algún interés egoísta. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a librarnos. Él no vino para ser el genio de la lámpara de Aladino y darnos lo que nosotros queramos. Él no está a nuestro servicio, hermanos, como hay alguna gente que actúa, ¿verdad? Hermanos, nosotros estamos en servicio a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por pagar nuestra deuda, hermanos, grandísima. Ahora, Él vino también, ¿verdad, hermanos?, para ser un mediador. Usted sabe que cuando hay dos personas, hermanos, que están empleitadas, hay un mediador que da la paz, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra mediador. Y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, dice 1 Timoteo 2:5. Jesús es el que viene a mediar la paz, ¿verdad? Jesús vino a servir como gran y sumo sacerdote para reconciliarnos con el Padre. Entonces Jesús venía a morir, a vivir primero una vida perfecta. Porque si usted lee la historia de Jesús, hermanos, desde que Él tenía, desde su nacimiento fue perfecto, ¿verdad? Que Él fue concebido por el Espíritu Santo, hermanos. Él no tenía el pecado original de Adán. Él fue el postrer Adán. Jesús venía a ser, hermanos, verdaderamente hombre para ser tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Donde el primer Adán falló, el segundo no falló. Jesús venía, hermanos, usted ve que cuando Él tiene 8 días de nacido, es circuncidado. Y de ahí hasta sus 33 años que se estima que Él vivió, ¿verdad? Hermanos, vemos que Jesús cumplió perfectamente la ley y los profetas para ir a morir en la cruz, ¿verdad? Resucitar, ir a la diestra del Padre y desde allá ser gran sumo sacerdote. Para que todo aquel que quiera acercarse a Dios hoy pueda, por Jesús. Cuando estaba cantando Daniel, esa última alabanza, Santo, 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 en mi mente siempre viene, hermanos, Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4, donde habla del trono celestial y donde se le está cantando Santo, Santo, Santo. Y recuerdo las palabras del pastor R.C. Sproul, que dice que siempre que él escuchaba ese himno se le ponía la piel como de gallina, dice él. Se estremecía su ser. Siempre que él escuchaba ese himno, ¿verdad? Tan antiguo que es, hermanos, ese himno. Entonces, hermanos, Dios es santo, 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 santo. Y su misma santidad hace, ¿verdad?, que el que está, de verdad, ha estado en la presencia de Dios, reconozca su pecado, ¿verdad? Y reconoce su necesidad de un salvador, de un intercesor, de un mediador, de alguien que abogue por nosotros. Y eso es lo que está haciendo Jesús a la diestra del Padre hoy. Ahora, la Biblia también enseña que el Mesías iba a volver. Y va a volver. Y Él viene por su iglesia, de judíos y gentiles, de todos los redimidos, de todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, para llevarnos con Él y transformar nuestros cuerpos, ¿verdad? De esta naturaleza, como lo llama 1 Corintios 15, dice que es mortal, porque tan fácilmente podemos morir, ¿verdad, hermanos? Vamos a ser transformados en inmortal. Lo llama de deshonra y lo va a transformar en uno de gloria, ¿verdad? Y corruptible, porque tan fácilmente nos corrompimos, ¿verdad? En uno incorruptible. Entonces Dios va a cambiar, hermanos, nuestra naturaleza y Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y ahí Él va a establecer su reino, hermanos, sobre la tierra.
muy diferente, ¿verdad?, a lo que estaban creyendo los judíos. Hubieron judíos que creyeron en esto, ¿verdad?, y que con los años fueron comprendiendo más. Porque, hermanos, si esto es verdad, para entender el Evangelio necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Porque 2 Corintios capítulo 3 dice que los judíos leen el Antiguo Testamento con un velo sobre su rostro, ¿verdad?, y con corazones de piedra y muertos en delitos y pecados. Y que nosotros que no éramos judíos lo leíamos cegados por el diablo, hermanos, también con un corazón de piedra. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, esto es quitado. Y el Espíritu Santo nos ilumina para entender las Escrituras. Pero es necesario arrepentirse. Y ahí es donde fallaron los judíos cuando rechazaron a Jesús. Ahora, tan feo fue lo que hicieron ellos, que Jesús llegó a decir que ellos blasfemaron al Espíritu Santo, hermanos. Ellos hasta blasfemaron, ellos sabían, habían algunos que sabían exactamente que Jesús era el Mesías, pero aún así blasfemaron. Y Jesús les dice, este pecado ya no hay más perdón. Fueron personas, hermanos, que ya pues prácticamente, ¿verdad?, solo estaban esperando irse al infierno en esta tierra, ¿verdad? Tan terrible fue esto. Ahora, tenemos el versículo 15, por favor, hermanos, del capítulo 6. Pero entendiendo esto Jesús, que iban para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse, porque ese no era el propósito de Jesús, ¿verdad? Había mucho que hacer aún por Jesús. Versículo 24, ¿lo tenemos? Ahora le voy a decir qué ha estado pasando aquí. Jesús se va, se despide de la gente, los discípulos se suben a una barca y Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Al otro lado, hermanos, la gente ha estado buscando a Jesús, ¿verdad? La gente anda buscando a Jesús, le busca de un lado al otro. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, desesperados, ¿verdad?, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, yo creo que si usted escucha de alguien que está buscando a Jesús, uno se sentiría alegre, ¿verdad?, porque es lo que uno quiere. Pero lastimosamente ellos no lo estaban buscando por algo bueno. Mira el 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿verdad?, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ahora, si usted ve el Evangelio de Juan, cada vez que Jesús hacía un milagro, lo llama ¿qué? Una señal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto era una señal que nos apuntaba a que Jesús era verdaderamente el Mesías que Israel estaba esperando. Estas señales nos mostraban la deidad de Cristo. Estas señales demostraban el poder de Cristo. Es más, yo estaba pensando, el Evangelio de Juan nos da el milagro de cómo Jesús hace el agua, ¿verdad?, en vino. Y aquí como Él, hermanos, multiplica el pan, ¿verdad?, como, hermanos, pequeños símbolos de la Santa Cena, ¿verdad?, el cuerpo y la sangre de Cristo que iba a ser entregada, hermanos. Estos milagros apuntaban a quién Él era, a su obra. Él aquí dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. No literalmente diciendo que íbamos a comer, ¿verdad?, su cuerpo y su sangre, sino hablando de que teníamos que creer en su sacrificio, en lo que Él venía a hacer en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando comemos el pan y bebemos la copa, ¿verdad?, que hoy no lo vamos a hacer, hermanos, pero cada vez que hacemos eso nos recordamos del sacrificio de Cristo. Y dice la Biblia en 1 Corintios 11, que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, ¿verdad? O sea, nos recuerda que no somos de aquí. ¿Se acuerda cómo yo lo ilustraba? De que cuando vine a este país, ¿verdad?, vine a un lugar, hermanos, donde, bueno, recién vine, no había gente de El Salvador, de donde yo soy. Y de vez en cuando uno miraba algún lugar, ¿verdad?, que decía pupusas o algo, y cuando uno las probaba, hermanos, tan feas, ¿verdad?, uno eso mismo le recordaba de que uno no estaba en su país. Pero, hermanos, ya cuando vine aquí a Maryland, ¿verdad?, y hay algunos lugares, aunque no serán muchos, ¿verdad?, que uno va a algún restaurante y, hermanos, come, y yo no sé cómo le hacen para traer los materiales igual a los de allá, ¿verdad?, pero uno come algo, hermanos, y uno sabe y recuerda, ¿verdad?, y como que vuelve a vivir cuando uno estuvo allá. Uno se recuerda de su país, ¿verdad? Hermanos, cuando comemos la Santa Cena, hermanos, eso nos recuerda, hermanos, del sacrificio, de la muerte de Cristo, y nos recuerda que no somos de aquí, ¿verdad? Hermanos, nosotros, es más, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos.
Pero lastimosamente, hermanos, yo he visto gente que se ha vuelto loca por la ciudadanía de este país, ¿verdad? Casándose, hermanos, dando cantidades grandísimas, miles de dólares, ¿verdad? Yo sé que cualquiera puede decir, te doy $20,000 para que hagas una mentira de casarte conmigo y te doy los papeles. Y el otro, pues yo no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Hagámoslo. Y gente sin temor de Dios, ¿verdad? $20,000, $30,000. Pero hermanos, ¿cuánto no más debemos desear, sabiendo que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Y que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Que nuestra vida es como la neblina, hermanos. Aunque tenga la edad que tiene, ¿verdad? Que uno siente que ha sido así rapidísimo, hermanos, que he llegado a la edad que usted tiene hoy. Ha volado, ¿verdad? Delante de sus ojos el tiempo. Porque, hermanos, esto no es todo, ¿verdad? Y nosotros esperamos, hermanos, la ciudad de Dios. Es más, dice la Biblia que en el libro de Hebreos capítulo 11, toda esa gente que vivió poniendo su fe en Dios, ¿cómo lo hizo, hermanos? Tenían su mirada en el invisible y tenían su mirada puesta, hermanos, en la ciudad celestial. Y vivió, hermanos, aún en medio de las pruebas y dificultades que vinieron por seguir a Dios, teniendo esa esperanza. Entonces, hermanos, ellos, como Jesús les dice aquí, no por las señales, o sea, no por quien yo soy prácticamente, ¿verdad? Sino porque comiste pan y os saciasteis. O sea, hermanos, el interés era solo carnal, era solo mundano el interés de esta gente en Jesús. Y yo sé, ¿verdad?, de que hay gente que puede buscar a Jesús por un interés de salud, ¿verdad? Está enfermo, se afligió, está enfermo. Voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar a que alguien ore por mí, estoy atemorizado. Y esto es muy importante. Dios puede usar cosas para traernos a Él, ¿verdad? Dios sabe que somos tan malvados y tan perversos que Él a veces hace estas cosas para humillar al hombre, para que se acerque a Él. Y eso está bueno. Pero si ya se queda después, o si nomás se sana, se va, ¿verdad? Porque eso ocurre. Yo una vez fui a orar por cuando ahí no era ni líder de jóvenes aún, pero estaba recién entrando a servir con los jóvenes. Fuimos a orar, hermanos, por un muchacho que le habían dado, no me acuerdo, poco tiempo de vida. Era muy poco tiempo de vida. Fuimos ahí, hermanos, hablamos con las enfermeras, y luego nos doblamos nuestras rodillas y vinimos y le dijimos, vamos a orar. Y él comenzó a decir hasta blasfemias. Uno que tenía, hermanos, más confianza con él, lo reprendió, le dijo que se callara. Y oramos, que a pesar de todo lo que él había dicho, Dios tuviera misericordia de él. Lo habían desahuciado, hermanos. Se sanó. Increíblemente se sanó, de todo se sanó. Y en esos días, hermanos, había una oración a las 4 de la mañana, hasta me dijo, quiero ir conmigo, ¿verdad? Y hasta ahí fue un par de veces. Ya que se levante a las 4 de la mañana, alguien a orar antes de las 4 de la mañana, no lo hace cualquiera, ¿verdad? Si aquí a las 3 cuesta hacer que vengan a veces, 3 de la tarde, por si alguien ve este video y vaya a pensar que estamos aquí a las 3 de la mañana, no son bromas. Hermanos, y ¿saben? Duró poquito tiempo. Como dice la parábola del sembrador, no echó raíz la semilla, ¿verdad? Solo fue la emoción del rato y luego volvió a sus malos caminos. Hermanos, no podemos buscar a Dios solo por intereses de salud, de pan, de dinero. La Biblia sí, Jesús nos enseñó que pidamos por el pan de cada día. O sea, podemos orar. Puede ser una de las razones por las que buscamos a Dios, ¿verdad? Porque reconocemos que lo necesitamos a Él. El Señor Jesús nos enseñó a orar por el pan de cada día. Pero esta gente no tenía un interés por Jesús, solo por lo que Él podía dar. Salud, pan, intereses políticos, que Él sea rey, ¿verdad? Que nos venga a liberar de los políticos, de los problemas económicos. Aquí, hermanos, quizás uno se puede sentir agobiado por los impuestos y con tantas cosas que están diciendo que los impuestos van a seguir empeorando todavía, ¿verdad? Usted se puede imaginar cómo esta gente se sentía, pero lastimosamente, mire, ellos buscaban a Jesús por mala razón. Mire el 27, trabajad, dice aquí, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló, Dios el Padre. Jesús les dijo que no vivieran solo por las cosas de esta vida, que vivieran por Él, que vivieran por buscar vida eterna, porque de tal manera nos amó el Padre de que dio a su Hijo unigénito.
¿Por qué dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es solo cuando uno se muere. La vida eterna comienza desde que uno conoce a Dios. Conocer al único Dios verdadero. Eso es lo que Dios siempre ha querido en la Biblia. Yo no sé si es Oseas 4 o Oseas 6, hermano. Se me olvidó cuál de esos dos capítulos es. Donde Dios dice, pero sé que es uno de los dos. Mi pueblo pereció, ¿verdad? Pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los he desechado del sacerdocio. O sea, que ya no se acerquen a mí. Es lo que Dios estaba diciendo ahí, ¿verdad? Jesús dice la vida eterna, trabajen por la vida eterna. Y la vida eterna, dice más adelante en el capítulo 17, es conocerme a mí. Jeremías 9, ¿verdad? Acaba de venir a mi mente este versículo donde dice, en esto alábese el que ha de alabarse. No el valiente como los soldados en su valentía. No el rico en sus riquezas. No el sabio en su sabiduría. En esto alábese el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia y juicio. En conocerme, ¿verdad? Si alguien se va a alabar de algo, es conocerme. Ahora, hermanos, yo estaba pensando en un ejemplo de algo que es muy común en los papás. Hay papás, y yo lo he escuchado esto, ¿verdad? Que se acercan a ser parte de una iglesia solo porque quieren que sus hijos vivan una buena vida moral, ¿verdad? Que no fumen, que no tomen estos tiempos tan peligrosos que están afuera, ¿verdad? Puede uno atemorizarse, hermanos, de que entren a pandillas o que entren a esto. Y voy a la iglesia por el fin de que mis hijos no agarren un mal camino. Y es bueno eso, ¿verdad? Pero si esa es mi motivación, y luego cuando ellos crecen, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, ¿verdad? Eso fue solo idolatría. Porque solo lo buscaba. Una enseñanza que escuché una vez de la vida de Ana, cuando Ana pide un hijo. Ana pide este hijo, ¿verdad? Pero no hace un ídolo de él. Porque Ana, hermanos, tantos años no podía tener hijos, y la otra, ¿verdad? El hombre se consiguió otra mujer. La otra mujer se burlaba de ella. Y ella tan humillada, hermanos. Y cuando tuvo este hijo, no hizo de él un ídolo. ¿Qué hizo? Se lo fue a dar a Dios. Que viviera en el templo. Y Dios hizo de él el gran hombre que fue Samuel, ¿verdad? No hizo de él un ídolo. ¿Y qué hace Dios? Le da 5 más, 3 hombres y 2 hijas. Después de eso. Porque Dios ve lo que había en su corazón, hermano. Hermanos, nosotros podemos amar a nuestros hijos. Y es más, debemos amarlos más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Pero no más que al Señor. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice Mateo 10:37. El que ama a un hijo o una hija más que a mí no es digno de mí. El que se ama a sí mismo más que a mí no es digno de mí, porque el que no toma su cruz y viene por de mí no es digno de mí. ¿Qué palabras las que dijo Jesús? No nos sorprenden, hermanos, en Lucas 14. Lucas 14 dice que Jesús vio una gran multitud que lo seguía y él les comienza a decir que no iba a ser fácil. Jesús siempre en la Biblia vemos que Él quiere verdaderos seguidores. Verdaderos. No pueden servir a 2 señores, dijo Jesús. Amarán a uno y aborrecerán al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas, a las cosas de este mundo, a los ídolos de este mundo. Y ese era el problema de esta gente, ¿verdad? Y nuevamente, hermanos, usando esta ilustración de los hijos, ¿verdad? Ok, uno los ama. Y yo creo que es raro, y los hay. Hay papás, ¿verdad? De que como que con los años cada vez le van agarrando algo al hijo, pero por la mayoría de tiempo uno quiere que ellos vivan mejor que uno, ¿verdad? Por eso se ha venido usted a este país. Quizás usted hubiera vivido bien allá solo, usted y su esposa, pero vino aquí para sacar sus hijos adelante. Porque allá no había mucho futuro. Y porque hoy que fui, hermanos, aún encontré algunos amigos, no esta vez que fui, perdón, pero otra vez que fui a mi país encontré algunos amigos que ahí estaban con los papás todavía. Y ya viejones, hermanos, igual que yo. Con 2 hijos, uno de ellos, y ahí, hermano, en casas pequeñas. Entonces se vino acá, ¿verdad? Y aún Pablo, hay una parte que él dice que él quisiera ser anatema separado de Cristo con tal de ver judíos que amen al Señor, ¿verdad? Hablando de que uno ama al Señor, pero esto es muy importante, ¿verdad? Aún en eso,
Quiero que mis hijos amen a Dios y conozcan a Dios, pero por quién Él es sobre todo. Porque Él es digno de ser alabado. ¿Sabe? Hubo unas palabras que me dijo una joven aquí de la iglesia. Bueno, yo sé que no hay tantas jóvenes, ¿verdad? Ella tiene como, ya está pasada de 30 años, pero como es de la más joven de la iglesia, por eso le digo joven. Pero ella dijo unas palabras una vez, que estábamos aquí, creo que el hermano Marvin las escuchó. Estábamos en el cambio de que se iban ellos y veníamos nosotros, ¿verdad? Se van los americanos y venimos nosotros. Ella hablaba de la necesidad, ¿verdad? De gente buscar a Jesús y de alguna gente que estaba enfriada en la iglesia. Y ella dijo así: yo quiero verlos que ellos alaben al Señor, que le sirvan con todas sus fuerzas, que se guarden para Él, porque el Señor es digno. Él es tan digno, Él es tan glorioso. Y esas palabras a mí me quedaron grabadas, hermanos. Porque, hermanos, esa debe ser la razón, ¿verdad? Quizás usted ha tenido un tiempo de adoración, hermanos, como dice esa alabanza, ¿verdad? Hay momentos donde tu espíritu, Señor, se apega con el mío y mi corazón estalla en adoración. Usted leyó algo de las escrituras, Dios le está hablando, usted sabe que Dios le está hablando, está cantando, usted está adorando, hermanos, y usted está en esa comunión con Dios y de repente, hermanos, piensa en su niño, ¿verdad? O en su hija, y uno dice: yo quisiera que ellos conozcan a Dios, así o más aún todavía. Ese debe ser el sentir correcto. Queremos nuestros hijos y cercan a Dios porque Él es digno, no porque yo quiero que Él sea una persona moral. Porque solo la moralidad no salva, hermanos. Solo Cristo salva. Ahora, hermanos, leemos el 28. Lo que ya lo tenemos, hermanos. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y le dijeron: ¿qué señal haces? Que ellos querían ver más cosas, ¿verdad? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entonces, y esto es muy importante, hermanos, porque el maná era lo que dice el libro de Hebreos, era sombras de lo que había de venir. Cuando usted estudia tipología, hermanos, el maná es uno de los tipos de Cristo. O sea, eran cosas que solo anunciaban de cómo Jesús es el pan del cielo que iba a descender para dar vida al pueblo de Dios. Todas las cosas, el tabernáculo, todas esas cosas que Dios hacía en el Antiguo Testamento, todo, hermanos, de una manera extraordinaria apuntaban a Jesús. El Cordero de la Pascua, el día de la expiación, de la entrada al lugar santísimo, el sumo sacerdote, todas estas cosas, cuando usted va leyendo la Biblia, apuntan a Cristo. Pero, hermanos, lastimosamente ellos, ¿verdad?, estaban endurecidos. 32. Jesús les dijo: de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando Jesús de que en Él, ¿verdad?, solamente en Él se puede encontrar verdadera satisfacción para el alma. No en que Roma, liberarse de Roma. Se liberaban de Roma, hermanos, y eso no iba a arreglar sus matrimonios, eso no iba a arreglar su vida espiritual, eso no iba a arreglar todos sus problemas. Que se liberaran de Roma, hermanos, que Él reinara externamente no iba a cambiarlo. Jesús tenía que reinar en sus corazones, como dice Efesios 3:17. Él habita en la fe en el corazón del que se ha rendido a Él. Yo quisiera poner unos versículos rápidamente, ya casi voy concluyendo. Filipenses 2, versículos 3 al 8. Voy a poner 3 pasajes y yo quiero que usted vea algo. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, una pregunta rápida ahí. Yo sé que usted dirá: esto no tiene que ver nada con la predicación, pero sí tiene que ver. Usted considera a la persona que está, bueno, olvídese de su esposo, que a él a saber cómo está, ¿verdad? Pero a los que están ahí cerquitas alrededor, enfrente de usted, ¿considera a los hermanos de la iglesia superiores a usted, más importantes que usted mismo? ¿Le importa tanto el bienestar espiritual de sus hermanos? Y miren lo que sigue diciendo: no buscando cada uno sus propios intereses, sino los intereses de los demás.
¿Así se siente usted, hermanos? Que le importa, no está solo buscando su propio bienestar, pero está tan preocupado por el bienestar y el beneficio de los demás, animándolos, exhortándolos, estando ahí cuando están en problemas, anhelándolos que se acerquen más a Jesús. Ahora, la Biblia nos da esa exhortación y luego, y este es el punto de esto, ¿cuál debe ser mi motivación para caminar en humildad y para anhelar tanto el bien de los otros? Jesús debe ser mi motivación. No que Dios me va a dar una larga vida. No que Dios me va a dar mucho dinero. No que Dios me va a dar bla, 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 si yo hago esto. ¿Cuál es la motivación que da el Espíritu Santo aquí? Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos, Él teniendo su gloria, ¿verdad? Él teniendo, hermanos, todo esto, no se aferró a ello. Él se despojó de eso. O sea, si Él hizo tal sacrificio, ¿cómo no vamos a sacrificarnos para servir al Señor? Es lo que está diciendo. Asimismo, tomando forma de siervo, de esclavo, ¿verdad? Haciéndose semejante a los hombres. Y el último versículo del 8, y hallándose en la forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y cuando, hermanos, yo ya veo a Jesús y veo el amor de Cristo y veo lo que Cristo ha hecho, ahora puedo venir. Porque mi motivación es Cristo, ¿verdad? Ok, yo quiero el bien de los hermanos, yo quiero el bien del otro porque mi motivación es Cristo. Pero si mi motivación son otras cosas, hermanos, ahí es cuando todo sale mal. Colosenses 3:13, por favor. Aquí vamos a ver otra cosa, ¿verdad? Muy interesante. El perdón. Soportándonos unos a otros. Y yo sé que aquí podemos decir, ¿cuál es mi motivación en soportar a la otra persona si no estoy sacando ningún beneficio de fulano de tal? ¿Para qué lo voy a estar aguantando? Soportando, perdonándonos. Si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice? Como Cristo. ¿Cuál es la motivación para perdonar, para soportar? Cristo. Los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Ve cómo cambia, hermanos? No sé si usted alguna vez ha practicado esto. Bueno, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, para que haya unidad en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia. Hermanos, mire qué interesante. No sé si a usted le ha pasado esto. Está orando, viene a arrodillarse, ¿verdad? Aquí en la iglesia o algo, comienza a orar y uno recuerda una falta, ¿verdad? Pero cuando uno recuerda, está recordando la falta, está orando, que ayúdame a perdonar, y estos versículos vienen a la mente, el Espíritu Santo siempre los trae. Y uno puede comenzar a recordar los sufrimientos de Cristo y luego uno puede recordar todas las veces que uno ha pecado o cosas que uno ha hecho en la vida, hermanos, y uno ya comienza a ver ya el pecado de la otra persona como pequeño, ¿verdad? A comparación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Un último, hermana, 2 Corintios 8:9, por favor. Ok, Pablo está motivando a los corintios, que eran, ¿verdad, hermanos? Bien problemáticos, peleoneros, pleitistas, malos, murmuradores, a dar a las misiones. Entonces, ¿cuál es la motivación para esta gente dar a las misiones? Iban a recoger una ofrenda para Jerusalén. Ahí en Jerusalén había una gran hambre. ¿Qué es lo que Pablo usa para motivarlos? Conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la motivación? La gracia, que siendo rico por amor de ustedes, ¿verdad? Se hizo ¿qué? Pobre, para que ¿qué? Nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Le recuerda la gracia, el perdón, la salvación, lo que Cristo ha hecho, y motivados por esto, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es mi motivación para congregarme? Cristo. ¿Cuál es mi motivación para servirle? Cristo. ¿Cuál es mi motivación para, verdad, guardarme en santidad para Dios? Cristo. Esa debe ser mi motivación. ¿Cuál es mi motivación para mantenerme fiel a mi esposa? Cristo. Quizás, porque se acuerdan lo que estudiábamos, hermanos, hace 2 semanas, de que cuando se comienzan a negar el uno al otro, Satanás va a llegar a tentarlos. Y digamos que usted está en una situación así. Entonces su esposa está, ¿verdad? O usted es el que se está portando mal, o ella, yo no sé. Y hay mucha tensión y hay mucho separamiento. Pero usted se va a mantener fiel. ¿Por qué? Porque aunque ella se esté portando mal, o la hermana diga, él se está portando mal, pero por Cristo, ¿verdad? Yo me mantendré en esta situación.
aunque cuando digo portarse mal, que él esté siendo frío y verdad, algo así, ¿verdad, hermanos? Hay algunas cosas, hermanos, como vamos a ver en otra predicación, de que posiblemente hasta la policía tiene que llamar para que lo vayan a meter preso, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, en otra predicación más adelante vamos a ver sobre más cosas del matrimonio. Ahora, hermanos, voy concluyendo con el 27, por favor. Creo que ya el tiempo ha avanzado mucho, ¿verdad? No, 27 no, perdón, el 34. No, 36, perdón, ahí vamos. Jesús dijo que es el pan de vida, ¿verdad? El 36 ya es la conclusión, hermanos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no creían, ¿verdad? Y aquí va a dar la razón Jesús. Porque todo el que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Ahora vaya al versículo 44, porque ahí Jesús dice algo muy importante también. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, para que una persona venga a Cristo y se arrepienta de sus pecados, solamente el Padre lo puede traer. Y dice lo trajere. Y si usted busca en alguna Biblia de estudio, en algún comentario, en algún diccionario, la palabra griega trajere significa arrastre. Una vez, hermanos, lo ilustramos con los jóvenes, ¿verdad? Hicimos allá arriba, una pequeña ilustración para que les quedara tan grabado, donde yo agarraba a Emmanuel, ¿verdad? Él ya sabía que yo iba a hacer esto, ¿verdad? Y de una manera despacio, hermanos, lo iba jalando, hermanos, yo. Y él iba peleando por alejarse. Y yo lo iba jalando, hermanos. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo, ¿verdad? El Señor nos estaba llamando. El Señor estaba tratando con nuestras vidas. Él estaba trayéndonos a Cristo. Y nosotros estábamos endureciéndonos. Pero una vez venido a Cristo, ¿qué dice Cristo? Ninguno que venga a mí yo le echaré fuera. No hay forma, ¿verdad? Como dijo uno de los predicadores, nadie en el infierno va a decir yo vine a Cristo y Él me echó fuera. Porque ninguno de ellos quiso venir. 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que me envió? Dice Jesús en el 39. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo ¿qué? Nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve a quién, hermanos, al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por su gran amor y su misericordia.